Hola, para concluir la unidad número 2 del curso vamos a dividir esta presentación en dos. La primera parte va a tratar de modelos de innovación contemporáneos y de algunos productos que precisamente aplican algunos de los modelos de innovación que ya vimos, arrancando desde el lineal y obviamente hablando de cómo y en dónde y en qué fechas particularmente sucedieron algunas de sus etapas. En la segunda parte vamos a hablar de sistemas de innovación desde una parte más conceptual y más de definiciones. Entonces la primera parte que habla de modelos contemporáneos, vamos a evaluar un modelo del 2010. Digamos, de nuevo, muchos de estos modelos más modernos no es que se hayan desarrollado justo en ese año. Normalmente toma varios años, entre 3, 5 años a que se consolide un modelo de estos. De hecho, metodologías ágiles han existido más o menos desde los años 90 y no son exclusivamente utilizadas para modelos de innovación. Las metodologías ágiles parten como un método de solución de problemas inclusive en diseño mecánico. Es tratar de encontrar la solución a un problema lo más rápido posible y tratar de hacer convergencia en una solución viable y factible. Entonces, en este caso lo que vemos es que el modelo se divide en tres, digamos en tres capas. La primera capa habla de unos puntos de evaluación. La segunda capa numerada aquí abajo habla de unas etapas de análisis. Y aquí en la mitad lo que tenemos es el avance del proceso de desarrollo en precisamente esas cuatro etapas principales que se identifican. Y aquí digamos que con estas elipses lo que vemos es diferentes metodologías que apoyan cada una de esas etapas. En principio es un modelo híbrido porque ese modelo híbrido lo que pretende es hacer hibridación y complementariedad de diferentes metodologías y que esas, perdón, de una metodología que involucre otros métodos y múltiples métodos y que esos métodos a su vez enriquezcan más la solución. Entonces en principio se utiliza la analogía del embudo para denotar que se va haciendo convergencia hacia una solución particular que es fácil de manejar, que se puede gestionar. ¿Por qué? Porque principalmente al principio, si nosotros vemos aquí al principio del modelo, eh, lo que tenemos es una fase de recepción de ideas, donde hay simplemente un registro de lo que se va generando en términos de las ideas para solucionar eso. Eso quiere decir que ahí hay ideas que no están filtradas, hay ideas que están todavía que no han pasado por factibilidad o por viabilidad en términos de análisis. Y obviamente hay cosas como co-creación, innovación abierta, pensamiento de diseño, que lo que hacen es que entregan un paquete que aún se debe refinar. En otras palabras, todavía no está esa solución definida, porque al fin y al cabo el pensamiento de diseño llega a un prototipo avanzado, pero no llega al producto final. La innovación abierta también genera unos insumos de conocimiento, pero no es el producto final. Y lo mismo con la co-creación. Cuando se hace co-creación con el cliente, con otros agentes como una comunidad, y para poner el ejemplo específico del diseño participativo, entonces yo voy y hablo con la comunidad me da la retroalimentación, pero eso no quiere decir que la retroalimentación se convierte directamente en producto, sino que hay que procesarlo. Entonces, claro, está esa primera fase de recepción de ideas, la podemos relacionar en el proceso de diseño con la fase de información mayormente, y lo que vemos es que el primer punto de evaluación en este modelo híbrido se llama interés. Normalmente el interés, ¿quién lo establece? Casi siempre son los intereses y los objetivos misionales de la organización. Esto ya lo hablamos en el modelo de Rosenburg y Eccles. Hay una estrategia y detrás de esa estrategia hay una política de producto. Normalmente ese interés también depende de si yo tengo una meta de ventas, si yo tengo algo en particular que quiera cumplir como organización. Eso también pues cabe ahí. Muchas veces entonces es si esa organización
si es una organización de corte gubernamental, entonces si eso aplica o no para un plan de desarrollo o para un programa de gobierno, etcétera. Ahí hay multiplicidad de cosas que en esa etapa de evaluación pesan para poder escoger de esas ideas, de ese conocimiento, escoger aquel conocimiento que nos es útil o las ideas que principalmente son las que sean viables o factibles. Y recuerden que la viabilidad y la factibilidad, a pesar de que son hermanitas, la viabilidad la establece es más desde el deseo de que haya un mercado potencial, de que la organización quiera, de que estén sus objetivos misionales, y la factibilidad es que estén los recursos, es decir, que yo tenga precisamente esos recursos dentro de la organización para poder ejecutar el proyecto. Después de eso, entonces, continuando, hay una fase de descubrimiento. Esta fase de descubrimiento la podemos conectar directamente con la fase de formalización, porque hay digamos, un análisis de esa información que se recolectó. Entonces, el modelo lo que dice es, ahí en ese análisis, ¿quiénes están? Bueno, hay un liderazgo, hay un equipo de trabajo, ¿cierto? Hay una definición de una hipótesis de algo que creemos que puede funcionar, que decimos hay un presupuesto conceptual de que esto va a resolver ese problema, ¿cierto? Y se empiezan a hacer los prototipos básicos. En otras palabras, se empieza a diseñar. En términos de diseño, aquí es donde se empieza a hacer las alternativas formales, se empiezan a hacer, eh, digamos, otro tipo de eh, selección que se hace por diferentes métodos, ¿cierto? Se debe también tener muy claro que esos métodos de selección hacen parte de la metodología de descubrimiento. De nuevo, entonces, lo que estamos haciendo es reduciendo el número de ideas, de muchas ideas, a algo más pequeño, y que eso más pequeño pues vamos a depurar y vamos a darle forma, ¿cierto? Ahí tenemos otros métodos que apoyan. La construcción de un modelo de negocio le da claridad a para dónde vamos con eso, es decir, cuál es el valor que estamos generando en términos de esa solución que se está generando en la fase de descubrimiento. Y en el tránsito a la siguiente etapa hay dos disciplinas puente que se llama el desarrollo de clientes, es decir, el conocimiento de cliente, en otras palabras, validar muchas de esas hipótesis y cosas que se asumieron al principio, pero ya sí definitivamente hay que ponerles una cara, un rostro, un número, ¿cierto? Cuántas personas con estas características particulares conforman ese mercado. Y arriba está lo que denominan el Lean Startup, que básicamente es intraemprendimiento. En otras palabras, si yo tengo un proyecto, el proyecto tiene que tener absolutamente lo necesario y dentro de eso absolutamente necesario eso tiene que coincidir con lo que se está haciendo dentro de la organización. En otras palabras, si hay acceso a ciertos recursos o si necesito apalancar otros recursos, esos recursos por supuesto hacen parte del proyecto y ese proyecto pues se podría denominar como una pequeña empresa dentro de la organización porque yo voy y busco recursos para ejecutar algo. Ahí entonces la pregunta clave no es tanto si se puede producir, sino si sí vale la pena invertir más, porque aquí hasta esta fase es una fase muy conceptual, es muy de documentos, es muy documental, es muy de análisis obviamente, pero esos análisis se tienen que poner en reportes, se tienen que poner en documentos. En esos documentos, obviamente, lo primero que se va a preguntar ¿es viable? ¿Es viable que nosotros nos metamos en este negocio que estamos planteando? Porque ese negocio puede ser una línea de producto, ese negocio puede ser un producto, ese negocio puede ser un, una experiencia replicable en varias partes, puede ser varios museos o una experiencia itinerante que voy a transportar a museos. Ejemplos hay muchos, pero para contar algunos, de viabilidad, ¿cierto? En ese punto. Y si es viable, entonces lo que normalmente sucede en esta etapa es que hay una financiación por parte de un patrocinador. Hay una parte patrocinadora que va a financiar. Ya cuando se supera eso, se sabe que hay una fase en la que ya las cosas se pusieron a trabajar, se pusieron a rodar. Ya los recursos se pidieron, los recursos se obtuvieron y hay una fase de validaciones. Ya sabemos que vale la pena,
pero tenemos que estar muy seguros antes de lanzar el producto. Entonces, aquí hay una validación de cosas como el presupuesto, de que sí efectivamente tengamos un presupuesto antes de empezar a operar, antes de este, digamos, este espacio que hay entre eh, tener un desarrollo de cliente y gerenciar un proyecto de ejecución, perdón, ejecutar un proyecto de, por ejemplo, manufactura o un proyecto de comercialización o un proyecto para lanzar un producto, una línea de productos. Entonces, claro, ahí siempre va a haber una validación muy al inicio del presupuesto, una validación de si hay un producto piloto, si hay un lote piloto que yo pueda salir a vender, que lo pueda entregar a usuarios líderes, a consumidores que tengan conocimiento de lo que se hace la compañía, pues se lo puedo entregar. Y obviamente recojo más datos, voy a recoger mucho más datos para validar lo que yo ya depuré. Entonces básicamente, de nuevo, lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo y estamos llegando a la convergencia de la solución puntual. Por último, entonces ya sabemos que llegaremos a una solución, a una solución con una forma y puede que tengamos una alternativa en caso tal de que las cosas fallen, pero básicamente es una solución y ya tenemos el plan A, el plan B y el plan C de esa solución por si falla tal cosa, pero para eso es la fase de validación, para saber que estamos bien orientados. Por último, entonces está el escalado, que lo que permite es estar en términos de la implantación del proyecto, bien sea para el siguiente producto o que yo pueda llevarlo a otras áreas de la organización o inclusive cuando se trata de una compañía que tiene varias locaciones, pues poder llevar ese proyecto a otro lado también es un escalado. En términos de, por ejemplo, innovación social, es una cosa muy importante evaluar qué tan replicable y qué tan escalable es una iniciativa. Entonces yo puedo pilotarla en una ciudad, en una zona particular, pero yo también me tengo que preguntar es, ¿yo lo puedo llevar a otras partes de la ciudad? ¿Tendrá el mismo efecto? ¿Lo llevo a otro país y tendrá el mismo efecto? Etcétera. Entonces fíjense que cuando ya pasamos la fase de validación ya nos preguntamos otra cosa. En este tránsito entre que estamos validando y que ya sabemos que tenemos ese algo, es ¿será que es rentable en diferentes escenarios? Entonces yo siempre voy a contemplar un escenario, normalmente el presupuesto es para obtener ese producto piloto, no ese prototipo, sino ya ese producto final. Pero la pregunta es, ¿ese producto lo puedo producir en muchas más unidades, lo puedo producir en otro lado, puedo cambiar el esquema de producción, puedo cambiar el esquema de cómo transporto o muestro esa experiencia, etcétera? Entonces ahí es donde yo me voy a preguntar, bueno, esto sí es rentable, no tanto que sea viable, ya sabemos que es viable, ¿no? Ya sabemos que es factible porque le asignamos recursos, pero la pregunta es sostenible en el tiempo? Esa es una pregunta muy importante en los modelos de innovación contemporáneos y es la sostenibilidad en todas las dimensiones de la sostenibilidad, incluyendo obviamente la sostenibilidad financiera, pero también la sostenibilidad en términos sociales y en términos ambientales del producto. Ahí empiezan a aparecer conceptos como el ciclo de vida del producto o análisis del ciclo de vida del producto. Un modelo que se engancha muy bien y que de hecho hace parte de todo esto que estamos viendo acá es incorporar, por ejemplo, en las fases intermedias de descubrimiento y de validación, otras metodologías ágiles. Recuerden que metodología quiere decir conjunto de métodos. Y si yo incorporo otro método adicional, puedo incrementar las probabilidades de éxito del producto o del proyecto. Entonces hay un clásico de las metodologías ágiles que se llama el Scrum. El Scrum básicamente lo que dice es, usted tiene una visión del proyecto, es decir, usted se plantea un alcance y ese alcance usted va a poner ciertas cosas que usted quiere lograr en términos de ese alcance y va a empezar a relatar qué es lo que quisieran los usuarios. Eso es lo que en Scrum se llaman visión del proyecto, los épicos o esas, digamos, momentos clave que yo quisiera tener, es decir, si un momento clave es obtener el producto o que el producto haga tal cosa, pues eso es un épico, pero también
describir cuáles son las historias que quiero que narren los usuarios después de usar. Entonces es muy interesante porque lo que pone es no solamente el deseo de eso que queremos lograr, sino también la perspectiva de usuario, y es qué queremos escuchar del usuario cuando el producto esté desarrollado. Después de eso, apenas después de eso empezamos a planificar. ¿Planificar qué significa? Entonces vamos a organizar unos cronogramas, vamos a organizar unos responsables, vamos a tener muy claro cuál es el alcance está establecido en términos de estos elementos que están acá, y esa planeación lo que me permite es tener una reunión para ponernos de acuerdo, y es, bueno, cada cuánto nos vamos a reunir para evaluar los avances. Y resulta que los avances quiere decir que nosotros vamos a volver a evaluar lo que estamos haciendo. En otras palabras, lo que en principio es clave aquí es que la planeación me lleva a una implementación rápida, ¿cierto? Bien sea de nivel prototipado, de nivel de validación de prueba concepto, por ejemplo, y que eso me lleva a tener una revisión, y esa revisión me lleva a tener una, digamos, una retrospectiva. En este caso, en la metodología se llama la retrospectiva, para saber qué fue lo que pasó. Y hasta que no sintamos que el producto cumple con los épicos, que cumple con las historias del usuario, el producto no se lanza. Entonces, en este ciclo, en principio, yo puedo hacer uno, casi siempre es un ciclo. A veces se vuelve a hacer un reciclado, es decir, puede que se hagan varios sprints, o como en este caso serían como carreras, como estamos trabajando a la carrera y queremos terminar este primer ciclo, y después de este primer ciclo nos sentamos y evaluamos. Normalmente eso puede suceder en una semana, en un mes, no más de un mes. Las empresas, las organizaciones casi nunca se van más allá de un mes, pero hay empresas que tienen sprints o ciclos diarios, o hay empresas que tienen ciclos semanales, que es lo más usual. ¿Qué pasa? Normalmente dentro de esos sprints, si es un sprint normal, que es semanal, o que es mensual, que es relativamente largo en este escenario, lo que hay es unos pequeños logros diarios. Entonces casi siempre, o el centro de esta metodología es, si usted tiene un ciclo de desarrollo, usted puede repetir el ciclo de desarrollo una segunda vez, no hay problema. Pero lo importante es hacer análisis y revisar qué es lo que está pasando a diario. Es muy importante, ¿cierto? Entonces hay unos actores, hay unos agentes, hay unas personas involucradas e interesadas en el proyecto. Está el dueño del producto, aquí en el cliente, por decirlo así. Bueno, realmente aquí es el cliente interno, quien está interesado que el producto se desarrolle. Hay una persona que coordina toda esta coreografía de hacer los ciclos, de coordinar los tiempos, de estar pendiente. Bueno, hoy tenemos una revisión de tal o cual forma, hay que documentarla así, o sea, hay unos miembros del equipo de Scrum, en otras palabras, los miembros del equipo de proyecto, y hay unos interesados. Estos interesados normalmente sí pueden ser los clientes finales, puede ser un ente financiador, etcétera. Una de las cosas importantes es que en todas estas, perdón, en los ciclos, en el gran ciclo, normalmente hay unas fases de análisis donde ocurren unas reuniones donde se analizan datos que pueden provenir de eh, relatos del equipo de trabajo, o que pueden provenir de datos de esta semana hicimos tan 3 4 impresiones 3D, etcétera. Pueden haber cifras concretas. Básicamente hay una reunión de planeación. Ahí se evalúa cómo se están usando los recursos cuando se está haciendo la implementación, se van revisando las restricciones, aquellas cosas que nos limitan el desarrollo del producto. Se hace una reunión de revisión. Esta es la más usual, y es, bueno, sentémonos a revisar qué fue lo que pasó. Y por último, pues hay una reunión final en donde se evalúa qué fue lo que pasó desde el principio. Y obviamente hay un plan de lanzamiento que se tiene previsto desde el principio, y que al final, cuando se lanza el producto, entonces lo que se tiene es una reunión grande donde se mira cuántos sprints o cuántos ciclos se hicieron, cuántas
scrums diarios o esos mini ciclos, mini esfuerzos de trabajo. En términos de diseño, el Scrum diario puede ser: hoy nos vamos a sentar a hacer bocetación, o hoy nos vamos a sentar a hacer selección de materiales. Ese puede ser el Scrum diario eh, para en la fase de implementación. Después en la revisión se mirará si fue eficiente digamos, esos scrums diarios de unas tareas específicas. Y cada quien con respecto a eh, su labor y su rol, pues tendrá una, algo que contar en esas reuniones. Este me gusta mucho y lo voy a explicar muy rápido porque es muy concreto. Es un modelo de 2015, es un modelo que involucra no solamente la búsqueda de opciones, sino también los procesos internos de una organización. Es un modelo que se llama Fourth, lo desarrolló un holandés de apellido Van Wulfen, Gijs Van Wulfen, y enlaza elementos estratégicos de la organización. Básicamente lo que hace es arrancar por acá, y es bonito porque lo que hace es que pone como un mapa del tesoro. El tesoro es esa innovación exitosa, es queremos llegar allá, queremos encontrar ese tesoro, pero para encontrar ese tesoro hay una aventura y hay un montón de obstáculos que tenemos que sortear. Entonces básicamente lo que dice es: hay un punto inicial que se llama el foco de innovación. Ese foco de innovación lo que hace es que me lleva a a conformar un equipo. Esa conformación del equipo hay digamos una generación de conocimiento, y ese conocimiento pues obviamente son cuáles son las ideas nuevas, ¿cierto? Porque siempre van a salir, obviamente cuando yo tengo un equipo de ideación, pues van a aparecer cosas que se necesitan en el diario, pero también van a aparecer cosas muy novedosas que podrían hacer que la organización crezca mucho. De ahí en adelante lo que viene es una fase de observación en donde, con mentalidad abierta, la organización lo que va a empezar es a explorar, a ver qué es lo que está pasando, qué está haciendo la competencia, qué está haciendo, qué hay en las tendencias tecnológicas, eh, qué necesitan los clientes, dónde está el mercado. Esto es una fase de observación, básicamente es una fase de información. Después de haber decidido iniciar, que es lo más complicado, más difícil, pues hay una fase de información, de yo me tengo que informar y tengo que estar al tanto de lo que está pasando. Después de eso, básicamente entonces hay unos talleres en donde se aprende, o un método en donde se fija un conocimiento y se aprende algo de ahí, bien sea porque se aprendió a ver unas tendencias de mercado y se desarrolló una metodología para evaluar esas tendencias de mercado, o cómo hacer un estudio de mercado, se aprendió a hacer un estudio de mercado. Eso quiere decir que la próxima vez que vayamos a desarrollar productos no hay que arrancar desde cero, ya se aprendió a hacerlo, ya no es sino mover el contexto, ir a otro mercado, etcétera. Después que yo estoy informado, que yo sé qué es lo que se necesita, que yo sé qué es lo que es mercado, y esto lo pueden enlazar muy claramente con modelos como el de Rosenburg y Eccles, que pone una estrategia. Esa estrategia está puesta en términos de conocimiento del usuario, del uso, o en el caso del modelo de Klein, entonces está esa investigación que quiere ir a ver qué es lo que está pasando con el fenómeno social del mercado. Pues ahí sí viene la generación de ideas. Entonces es más desde la organización qué problemas quiere solucionar. Este modelo es un poco a la inversa, es un poco de: vamos a encontrar la próxima gallinita de los huevos de oro. Es: todavía no sabemos, tenemos unas capacidades, sabemos que hay un mercado y hay un contexto externo, pero no sabemos exactamente qué es lo que vamos a desarrollar. Es decir, es un modelo que no se basa en la solución de problemas, sino en encontrar oportunidades. Esa es digamos, el nivel estratégico que tiene este modelo. Después de que se generan las ideas, obviamente va a haber una validación de esas ideas, va a haber esa fase intermedia entre formalización, que es la generación de ideas, y conformación, que es prototipar, validar, etcétera, y generar eso que se va a entregar. Después entonces se construye un caso de negocio, es decir, se pregunta uno, como en el caso de los modelos híbridos: ¿esto sí va a ser rentable? ¿Esto efectivamente sí lo podemos escalar? ¿Sí lo
si podremos, si hay una demanda de 100.000 unidades o solamente se necesitan 2, 3, 4. Eso se define ahí. Ahora, obviamente en la fase de observación se tuvo que haber definido mucho más, se tuvo que haber contemplado obviamente si hay un mercado potencial, si hay alguien que lo necesita. Y por último, pues lo último es generar una cultura alrededor de haber encontrado esa solución. Y es, obviamente encontramos ese tesoro y es sentirse la organización un poco más confiada para el siguiente ciclo, para volver a emprender otra navegación por los mares y por las islas. Y es bonito también porque hay unas analogías y unas metáforas de la navegación y de las aventuras fantásticas, bueno, no tan fantásticas, las aventuras de búsqueda de tesoros, ¿cierto? Entonces, en términos de los ejemplos de aplicación, traigo tres ejemplos concretos. El primero el, es uno que nosotros usamos muy frecuentemente, que son las noticas adhesivas. Y aquí hay una cosa interesante y es, en este momento ya se puede decir notas adhesivas, pero se ha popularizado y obviamente las marcas dominantes y las primeras marcas que fueron, digamos, las dominantes del mercado, pues las marcas persisten, ¿cierto? Ese caso lo vemos como con Colgate, ¿cierto? Para hablar de pasta dental o Kleenex para hablar de pañuelos de papel desechables, ¿cierto? En el caso de las notas post-it de la empresa 3M de Estados Unidos, lo que ocurrió fue un fracaso. Y esto partió de un fracaso en 1968 de un investigador que estaba tratando de encontrar un adhesivo súper fuerte y no lo encontró. O sea, lo que encontró fue lo opuesto, un adhesivo súper suave. Sin embargo, en una reunión de colegas de la misma disciplina, ingeniero químico, eh, hubo alguien que dijo, ve, pero eso podría servir para tal o cual cosa. Eh, en última se dan cuenta que ese adhesivo lo que hace no es esparcirse, sino hacer pequeñas esferitas, es decir, es una molécula que no se riega plana, sino que lo que hace es que ahí mismo ¡pum!, hace bolitas y son microbolitas, ¿cierto? Son muy pequeñitas, microscópicas. En 1970 patentan el adhesivo de microesferas y en 1984, fíjense que pasan 14 años antes de que patenten la nota adhesiva. Es decir, pasaron 14 años entre que tenían ese adhesivo suave que podían aplicar en una superficie y el producto como tal. Entre una cosa y la otra, pues obviamente sucedieron muchas fases de desarrollo y lo podemos ver en este mapa, ¿cierto? Y aquí es donde lo conectamos con el modelo de innovación lineal. De hecho, este es lineal sin retroalimentación inicial del mercado. Hubo una investigación básica en 1968 de adhesivos, que fue un fracaso, entre comillas, que llevó a una investigación aplicada en 1970, después de esa reunión de colegas donde le dijeron esto se podría hacer, y en 1974 se patenta el adhesivo de microesferas. Entre 1974 y 1984 pues hay un desarrollo estricto, un diseño, un validar si esto sirve en un entorno de oficina, si no, etcétera. Y para 1984 pues se tiene ya el lanzamiento de las notas adhesivas post-it, que es primero salen en el 84 y obviamente van desarrollando marca y otras estrategias más adelante. Obviamente la comercialización no es que haya sucedido solamente en 1984, sino que de ahí en adelante han pasado muchas cosas. La patente de las notas post-it venció en el 2010, eso quiere decir que es de dominio público, otras empresas lo pueden utilizar y por eso es que después del 2010 empezamos a ver no copias, sino que como la patente ya es de dominio público, pues otras empresas pueden hacer exactamente lo mismo, las mismas notas adhesivas e inclusive utilizando el mismo adhesivo. Por otra parte, entonces el segundo ejemplo que les traigo se llama Life Straw. Lo marco como Dinamarca porque el primer desarrollador, el emprendedor, por decirlo así, es un danés.
Sin embargo, la empresa ya está operando comercialmente en Estados Unidos muy fuerte por una expansión que ya voy a explicar qué fue lo que sucedió. Entonces, lo primero fue en 1992 un danés va y visita Nigeria, ve una problemática en Lagos, en la capital, de el acceso a agua potable, o el no acceso al agua potable más bien. De ahí, de 1992 a 1996, pues se le prende el bombillo, dice, bueno, no, yo voy a prestar una plata, voy a tratar de solucionar este problema porque me interesa, porque quiero ayudarle al mundo, etcétera. Y en 1996 desarrolla saca un prototipo, un producto prototipo, ni siquiera era un producto final, pero casi a nivel de prototipo, en donde básicamente era un filtro portátil y lo llama Life Straw, straw como pitillo o pajilla en inglés, es el pitillo, la pajilla de la vida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que quería era que en el acceso al agua, que se sabía que estaba contaminada con eh, virus, con bacterias, con parásitos, sobre todo el tema de parásitos en los niños es muy delicado. Eso fue lo que desarrolló en 1996. Una década después, es decir, en el 2005, sale un producto comercial. Es decir, ya ahí sí, después del prototipo, de haberlo probado en campo, etcétera, 10 años después sale el primer producto comercial con todas las especificaciones, ¿cierto? Que es este primero que está acá, que se llama LifeStraw. Y de ahí en adelante, de 2005 para acá, los últimos 15 años, lo que ha habido es un uso de la misma tecnología que se desarrolló aquí para productos de consumo masivo. Entonces, filtro de agua para botella, que yo solamente tenga que coger agua de un río, ¿cierto? Lleno el tarro de agua en una quebrada y el filtro lo que hace es que elimina esos virus, bacterias y parásitos, ¿cierto? Entonces lo que ha pasado en los últimos 15 años después de la introducción es el refinamiento hacia productos escalables, es utilizar la tecnología en otros segmentos de mercado. Eso también es parte de la escalabilidad del producto. La escalabilidad no estaba en el modelo de Marquis, pero fíjense que básicamente recoge un entorno económico y social claro y una viabilidad técnica desde unos filtros que este personaje junto con muchos profesionales, otros profesionales, lograron detectar entre el 92 y el 96. El último ejemplo entonces es más un ejemplo corporativo, es un ejemplo de una empresa, pero también en un producto concreto, y es la empresa Lenovo, que es una empresa china. Básicamente Lenovo ya existía, como proveedor de servicios, no era muy conocida porque básicamente era una maquila, era contratista, entonces IBM en este caso la contrataba para que le hiciera servidores, para que le hiciera equipos de cómputo, es decir, para que le construyera portátiles, etcétera. Eso quería decir, había que diseñarlo, integrar las pantallas, etcétera. Pero llega un momento en el que el negocio de computadores computadores personales no es rentable para Lenovo y Lenovo dice, no, yo me quiero librar de eso. No me es rentable y lo quiero vender. El que ya tenía el conocimiento, o la que ya tenía el conocimiento, era la empresa contratista, ¿cierto? La maquila. Entonces lo que dijo fue, no, venga, yo le compro ese negocio porque yo lo quiero explotar. Fueron muy inteligentes en ese sentido porque lo que dijeron es, de cierta forma, vamos a utilizar todo el conocimiento que tienen de unos productos muy sólidos, porque los productos de IBM para en negocios básicamente se utilizaban en entornos corporativos, en entornos de oficina, son productos para durar, porque obviamente es una inversión. Entonces lo que dicen muy inteligentemente es, venga, yo tomo esa experiencia y empiezo a desarrollar productos para usuario de consumo masivo. Entonces, Lenovo le compra a IBM el negocio de computadores personales y lo que hacen es que empiezan a darle nuevos atributos precisamente orientados al mercado de consumo masivo, pero basado en las plataformas de equipos de cómputo para oficina, la robustez, la durabilidad, etcétera, escalabilidad, flexibilidad de actualización, todo ese tipo de cosas. Le adicionaron todo lo que un consumidor promedio también quiere y es, no, es que yo quiero poder que sea más liviano.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que esto que ya tenía IBM sea más liviano? O no, yo quiero tener una tablet o que la pantalla sea táctil, que ya era viable en más o menos en la época que ocurrió esa transacción comercial. Entonces, lo que sucede aquí es, la línea de tiempo arranca en 2005 porque en 2005 es que ocurre esa negociación entre IBM y Lenovo. Lenovo toma dominio de todo ese conocimiento, recursos, maquinaria que ya tenían, básicamente es que ya los tenían, y empiezan a desarrollar unas políticas de producto claras, pero que están basadas en políticas de producto que ya venían desde los productos de IBM, con unos estándares de calidad, con unos atributos especiales que eran muy apetecidos y que gozaban de muy buena reputación. Entre 2005 y 2008 lo que hacen es que reajustan, empiezan a ver qué es lo que pasa y a generar ideas de producto. Y es, bueno, entonces si los productos de IBM no tienen computadores con pantalla táctil, entonces vamos a ver cómo se le ponen, cómo se la incorporamos. En 2008 más o menos empiezan a desarrollar los primeros productos, empiezan a hablar de planes de mercadeo, de hecho la marca cambia. De hecho ellos tuvieron otra marca anterior a esta, digamos como logotipo, logo símbolo, tenían otra marca adicional, eh, y antes de esa tenían otra como contratistas que era muy desconocida. Pero más o menos entre 2005 y 2008 empiezan a desarrollar, para 2009-2010 ya desarrollan la marca, empiezan a hablar de un lenguaje de producto, de ver cómo desarrollar ciertas bisagras, por ejemplo, para poder hacer que las tablets sean o que los computadores con pantalla táctil se vuelvan tablet, que era algo que los usuarios de consumo masivo querían, pero que no era tan atractivo e interesante para los usuarios corporativos. Entonces, lo que hay es un desarrollo, por ejemplo, de diseño mecánico de las bisagras especiales y obviamente montarles sensores que alrededor del 2004 entonces llegan a la conclusión con unos desarrollos y diseños de lo que ellos denominan la serie Yoga, que salieron de muchas características, bien sea o de ciertas líneas de productos, bien sea computadores portátiles o tablets, y todo lo llamaron yoga porque básicamente venían trabajando con la misma política de producto, es decir, 2005-2008 desarrollan la política de producto, pero desarrollan el concepto yoga y se vuelve una política de producto como tal. Hacia 2014 entonces sale el producto yoga. Entonces, con esto concluimos la primera parte de este cierre de la unidad 2.